bien, muchísimas gracias. Estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por Radio Miami Internacional, en combinación y en coincidencia con la transmisión de TV Radio Miami. Saludamos cordialmente a todas las emisoras que toman nuestra transmisión. Vamos a conversar con el doctor Enrique Avogadro, que se encuentra en Buenos Aires, en la República Argentina, y todo tiene que ver con un artículo que nos pareció realmente brillante, una fotografía de la Argentina de hoy, y usted la puede leer en completo en nuestras páginas radiomiami.us. Pero vamos a tener de parte de Enrique la generosidad que habitualmente contamos con él para que nos amplíe el texto de esta importante carta, yo diría un testimonio para entender la Argentina. El título es Argentina se suicidó. Enrique, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte y bienvenido a TV Radio Miami. Agustín, básicamente, el mundo, no solo yo, el mundo se pregunta ¿qué ha pasado con Argentina? En 1919, el mundo discutía acerca de si Argentina o los Estados Unidos iban a ser la primera potencia. Y en menos de 100 años, Argentina se ha transformado en un país absolutamente insignificante. Hace 60 años, varias universidades argentinas figuraban entre las 500 mejores del mundo. Hoy ninguna de las universidades argentinas está en ese ranking. No hemos sufrido, perdón. Adelante, Enrique. No hemos sufrido guerras, no hemos sufrido catástrofes, y sin embargo, Argentina se ha decidido voluntariamente suicidarse como nación. Fíjate lo que sucede aquí. Aquí los empresarios, en lugar de competir, de buscar una sana competencia y progresar con la sana competencia, siempre han pretendido que el Estado cerrara el país para permitirles cazar en el zoológico. Los dirigentes sindicales prefieren enriquecerse que representar a los obreros. Los militares están hartos de que los usen y después los manden a la cárcel. Los estudiantes juzgan a los profesores. Los dirigentes políticos, sobre todo los que están en el poder, están, la gran mayoría de ellos, procesados, y muchos de ellos además, muchos más, imputados por delitos gravísimos. En los últimos días, para demostrar que a los argentinos ya no nos unía el amor por estas cosas que te cuento, y ahora tampoco nos une el espanto. En los últimos días, en los últimos 4 meses, hemos visto a un fiscal de la nación imputar a la presidenta, al canciller y a varios corifeos de encubrir a los autores del peor atentado terrorista que sufrió la Argentina. A los 4 días de presentar esa denuncia, el fiscal apareció muerto. La propia presidenta dijo que ya no tenía pruebas, pero que no tenía dudas de que había sido asesinado. Hoy, 4 meses después, todavía no sabemos ni siquiera a qué hora murió, ni cómo murió el fiscal, y la denuncia que ese fiscal había hecho fue archivada por la justicia, por obra y gracia de jueces y fiscales adictos al gobierno. El gobierno ha destruido todos los organismos de control y ahora está organizando un brutal golpe de Estado contra uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial. En Argentina todos pensamos que los golpes de Estado son los que se organizan contra el Ejecutivo, y es falso. Son los que se organizan contra cualquier poder del Estado. Ahora hemos llegado a la vergüenza de que el gobierno pretenda desalojar a un juez de la Corte
con el exclusivo argumento de la edad de los presos. Y la ciudadanía no reacciona. Fíjate que ayer mismo, en un acto en lo que era la escuela de servicios de la Marina de Guerra, que fue un centro clandestino de detención en los 70, la Presidenta dijo que este proyecto político no puede estar en manos, o no puede depender solo de las manos de un presidente, de un Congreso o de un Poder Judicial, que es el pueblo el que tiene que ser empoderado para conservarlo. Esto y llamar a la resistencia ante la inminente salida del poder de la Presidenta, que en términos constitucionales debería abandonar la Casa Rosada el 10 de diciembre, me hace pensar que el pánico que tiene Cristina Kirchner, su familia y todos los ministros y testaferros cómplices de la monstruosa corrupción de la Argentina los van a obligar a tomar medidas no democráticas para permanecer en el poder. Enrique, con esta fotografía que tenemos podemos confrontarla con la otra fotografía que muestra un poco esa cara negativa del país. Por un lado, la Argentina se cae a pedazos en lo económico. Estamos en default, Argentina no exporta, Argentina no convoca inversiones para desarrollo de negocios, para desarrollo de su infraestructura. Argentina es un país que tiene políticos ricos, empresarios también, algunos y muy ricos, tiene sindicalistas ricos, sin embargo, un pueblo que cada día está más degradado. Y la pregunta es, hoy día la Presidenta todavía tiene índices de apoyo bastante elevados, teniendo en cuenta el desastre que vive el país. ¿Cómo se justifica todo esto? Primero, yo no creo que las encuestas que hoy conocemos se correspondan con la realidad. Creo que las compañías que hacen opinión pública en la Argentina hoy están vendiendo sus resultados al mejor postor. Creo que estas empresas sí van a sincerar sus resultados unos días antes de las elecciones, pero no antes. Porque hoy están cobrando de los diferentes candidatos. Pero evidentemente esto confunde a la opinión pública, ¿verdad? Y confunde a los observadores políticos internacionales, que pueden suponer que lo que tú dices sea cierto, pero por el otro lado deja una incógnita de que esta continua proclama que hace la Presidenta utilizando los medios de comunicación oficiales, entre ellos la cadena oficial de TV y radiodifusión, donde continuamente habla de la década ganada. Bueno, la década ganada es trágica. Ayer, en un panel económico, un reconocido profesor, Yach, que fuera viceministro de Economía, ¿verdad? Sí, también. Evaluó las pérdidas que ha representado la política agraria del gobierno en estos 10 años en 150 billion dólares. Billion, 150.000 millones de dólares. Que de Argentina dejó de exportar por una política sesgada desde el gobierno para combatir la principal fuente de divisa del país. Es tan absurdo como todo eso. Recordemos aquel gesto del expresidente Néstor Kirchner cuando ordenó congelar todos los compromisos que tenía la Argentina de exportación de carnes, justificándolo como que la carne tenía que ser para el pueblo argentino. Con eso cortó una de las grandes posibilidades de ingresar dólares a la Argentina, además de dejar un nuevo testamento respecto del incumplimiento de la Argentina de sus compromisos. Sí, y es peor aún, porque eso probó, en el momento que la medida fue dictada, probó la ignorancia supina de los funcionarios en el tema. Básicamente porque
Ahora te lo digo porque yo fui liquidador de la Corporación de Carnes, así que algo del tema conozco, he manejado frigoríficos. El, los cortes de carne que la Argentina exportaba no son los que la Argentina consumía. Es más, los cortes que en la Argentina se usan para la famosa mesa de los argentinos son los cortes considerados más baratos en el mundo, mientras que los cortes que el mundo nos pedía eran los cortes caros. Y sin embargo, con el apelo o la apelación al populismo kirchnerista, perdimos la posición que Argentina tenía en el mundo entero de ser el segundo o tercer exportador de carne, para convertirnos hoy en el 12. Hoy Uruguay, Paraguay y Brasil exportan más carne que Argentina. Sí, 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 sin duda, sin duda. Hablemos un poco de qué pasa al pueblo argentino, al ciudadano común, a esos millones de argentinos, más de 40 ya, que pareciera que no reaccionan, pareciera que no tienen capacidad de reaccionar ante la situación que trágicamente pone a Argentina en este lugar tan adecuado por los valores que tienen los argentinos y la Argentina en el mundo. Pero vemos alrededor lo que pasa en Brasil, cuando un hecho de corrupción motivó a la gente a salir a la calle y exigir nuevas condiciones a la presidenta de la nación. Pasa también en Guatemala, que actualmente está pidiendo la renuncia del presidente de la nación cuando ya ha logrado hacer renunciar a la vicepresidenta. Recordamos el caso de Honduras, recordemos el caso del levantamiento de los venezolanos. ¿Por qué no pasa algo parecido en Argentina, Enrique? Porque en la Argentina desde hace mucho tiempo se instaló el principio del sálvese quien pueda. Yo creo que esa es la raíz de nuestros principales problemas. La Argentina no reacciona hoy frente a los hechos graves que están sucediendo, por ejemplo, a la proliferación del narcotráfico, y solo reacciona, y poco, te diría, frente a los temas de inseguridad cotidiana, pero no reacciona masivamente ni por la corrupción, ni por el narcotráfico, ni por el deterioro de la economía. Yo creo la última vez que un fenómeno económico, un desastre económico, convocó a la gente a la calle y motivó la inmediata renuncia de varios ministros, etc., fue el año 75, cuando, no sé si tú recuerdas, el famoso Rodrigazo. Claro, claro. Un ministro que se llamaba Celestino Rodrigo, sinceró la economía, todos los gremios salieron a la calle. Al minuto el ministro había renunciado y había conseguido además que la presidenta de entonces, Isabel Perón, expulsara o sacara del país al famoso López Rega. Creo que esa fue la última vez que Argentina reaccionó masivamente por un hecho económico. Es más, yo te diría, volviendo a tu pregunta anterior, que si Argentina, por un milagro, porque no hay ninguna condición objetiva para que eso suceda, pero si Argentina mejorara sensiblemente su situación económica de acá a las elecciones, seguramente el gobierno volvería a ganarlas. Porque los bolsillos de la gente se tranquilizarían y esto haría que el humor cambiara rápidamente. Enrique, muchas veces el pueblo rechazó el levantamiento militar. Hoy los militares están adormecidos, están sin ninguna posibilidad de generar un movimiento que cambie esta situación política. Por otro lado, los distintos sectores están empobrecidos. Nos enteramos que ya empresas automotrices que les estaba yendo muy bien, ya están despidiendo gente, suspendiendo
la producción de sus automóviles. El tema del narcotráfico es un tema que cada vez preocupa más a los argentinos y además pone a la Argentina en una vitrina internacional preocupante. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Cómo influyen estos factores en las próximas elecciones? El golpe militar del 76, más allá que después nadie lo apoyó, en realidad tuvo un apoyo enorme en la población. Ahora los militares, obviamente, después de Alfonsín, Menem y los Kirchner, los militares han desaparecido como factor de poder en la Argentina. Y la prueba de ello es que hay 1.800 militares presos en las cárceles y ya han muerto 300 en cautiverio. Yo creo que el factor que más va a incidir en el humor social de acá a las elecciones es la inseguridad, que está creciendo. Es más, factores como lo que sucedió el fin de semana o el jueves de la semana pasada en el partido por la Copa Libertadores entre River y Boca. Tuvo una enorme repercusión en la Argentina. Esto ha movido muchísimo más comentarios políticos en los periódicos, en las revistas, en televisión, en radio, que persecución en la corte que te describí hace un rato. Esto también prueba que la escala de valores de los argentinos está totalmente confundida. En general, me parece que el deterioro o la herencia que esta década de los Kirchner va a dejar, aparte del monumental problema económico, va a ser un problema social inédito. Yo no recuerdo, voy a cumplir 70 años, una fractura social como la que los Kirchner han generado en la Argentina, de dos bandos irreconciliables, absolutamente irreconciliables. Esto me preocupa casi más que el factor económico. Enrique, en tu escrito tú haces una disquisición muy interesante cuando hablas de la responsabilidad de esta realidad que vive la Argentina, ¿no? Y lo dices bien claro, unos por acción y la gran mayoría por omisión. La pregunta sería, ¿cómo se cambia toda esta realidad de la Argentina? Es muy difícil y no soy optimista al respecto. Realmente no soy optimista. Mira, Agustín, el mundo está saliendo a pasos agigantados de la crisis del 2008, que fue mucho más larga de lo que la gente suponía. Y va a salir con más hambre que el que entró. Más hambre y básicamente con más necesidades que las que entró. Porque en muchísimos países, China, Brasil, etc., muchísima gente que antes era considerada pobre pasó a integrar la clase media o media baja. Esta gente demanda más y mejores alimentos. Y el mundo tiene que proveerlos. Entonces me da la sensación, más temprano que tarde, en alguna conferencia internacional, llámela como se llame, FAO, UNESCO, lo que sea, todos se pregunten de dónde sacamos alimentos. Se pregunte, ¿qué es esta granja enorme? Y le dirían que es un país que se llama Argentina. ¿Y puede producir alimentos para cuánta gente? 500 millones de personas. ¿Y para cuántos produce hoy? Y con toda la furia, para 100. ¿Y por qué? Y porque la manejan 40 millones de argentinos. ¿Solo 40? Sí, solo 40. Y algo van a hacer. El mundo va a tener que hacer algo. Los va a echar, los va a pagar para que nos vayamos, no sé, o se distribuirá el territorio a los países razonables de los alrededores. Podemos volver, y para ir cerrando, a un párrafo sobre las perspectivas del esclarecimiento de la muerte del fiscal Nisman. Tú estás allí, tú sigues de cerca los acontecimientos, los movimientos de unos y de otros, algunos para tapar lo sucedido, otros para desvirtuarlo, otros para confundir a la gente. Hay toda una maraña de situaciones que, bueno, estamos en este tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Casi 4 meses, ¿verdad? 4 meses. Exactamente. Y no hay absolutamente nada. Y pareciera ser que todo va
a ser olvidado. ¿Cómo queda esta situación? Creo que va a quedar impune todo esto, creo que nunca se va a saber en el fondo. Como tantas otras cosas. En la Argentina los grandes magnicidios nunca se supo qué pasó. Hoy, a 20 y pico de años, el atentado a la Embajada de Israel, el atentado a la... Nadie sabe ni quién fue, ni cómo fue. Hablan de autoatentado, hablan de autobombas que no se sabe si estaban, no se sabe si fueron los iraníes, se siguen pistas así. Básicamente, yo creo que el futuro de la Argentina, el pasado inmediato y el futuro de la Argentina van a depender de un solo elemento, uno solo, la justicia. Si no hay justicia independiente en la Argentina, nada será posible, nada. En cambio, con una justicia independiente, todo lo que se te ocurra, todo es posible, y a partir de ahí Argentina tendría futuro. Hoy, con esta justicia es imposible. Enrique, debemos cerrar porque te tenemos que agradecer esta generosidad, vuelvo a reiterar, y este esfuerzo que hiciste para charlar un rato con nosotros, esclarecer un poco nuestra visión de lo que pasa en la Argentina, y sabemos que hiciste un gran esfuerzo, cosa que reitero el agradecimiento. Te mandamos un abrazo. Permitime sugerirle a quien esté observando esta nota a que se refiera al artículo completo que ha publicado nuestro invitado y que lo puede encontrar en la página de radiomiami.us. Enrique Abogado, muchísimas gracias, un gran abrazo, Enrique, que te mejores. Gran abrazo, Agustín, hasta siempre. Muchísimas gracias por llamar. Hasta pronto. Hacemos la pausa, venimos enseguida. TV Radio Miami, ahora disponible también en tu celular. Bájate la app Store de TV Radio Miami. Información, shows, autos, turismo, real estate, mundo empresario y mucho, pero muchísimo más. No te lo pierdas.